Bienvenidos cinéfilos y seriéfilas a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal, y como bien habéis visto en el título, hoy venimos a hablar de Peaky Blinders, el hombre inmortal, la nueva película dirigida por Tom Harper que recupera al mítico Thomas Shelby en un formato cinematográfico que muchos fans llevaban años esperando. Una película que llegaba con expectativas altísimas, con un legado televisivo enorme a sus espaldas y con la promesa de expandir o cerrar uno de los personajes más icónicos de la ficción reciente. Así que venga, quédate que te lo cuento todo. ¡Vamos! Pero antes de entrar en harina, como siempre, vamos a situar un poco el terreno. ¿Quién es Tom Harper? ¿Quién es Steven Knight? ¿Cómo encaja Cillian Murphy en todo esto? Y sobre todo, ¿qué es exactamente lo que representa la saga Peaky Blinders? Tom Harper no es un recién llegado, es un director británico que ha ido construyendo una filmografía sólida, con una sensibilidad muy marcada hacia los personajes rotos y los mundos en transformación. Dirigió episodios de Misfits y de Peaky Blinders en sus primeras temporadas. Dio el salto al cine con The Aeronauts, donde ya demostraba gusto por la épica íntima, y en Wild Rose exploró la identidad, la ambición y la herida emocional, tres temas que encajan como un guante al universo Shelby. Por lo tanto, podemos decir que Harper es un director que entiende muy bien ese equilibrio entre espectáculo y emoción. Tampoco es que sea un estilista radical como Nicolas Winding Refn, ni un artesano clásico como Joe Wright. Está en ese punto intermedio donde la cámara acompaña al personaje sin robarle el protagonismo, y eso en una película centrada en Thomas Shelby era algo fundamental. Y si Harper es el director que da forma a esta película, Steven Knight es el arquitecto que la hace posible. Knight no solo creó Peaky Blinders, sino que construyó un universo narrativo donde la violencia, la política y la tragedia familiar conviven como una estética casi mitológica. Su estilo se reconoce por unos diálogos bastante afilados, casi te podría decir hasta teatrales, personajes que cargan con traumas históricos, un tono que mezcla realismo social con épica criminal y sobre todo una obsesión por los líderes carismáticos que se autodestruyen. Knight viene del mundo del guión y eso se nota bastante. Es ese tipo de creador que entiende que un personaje no es solo lo que hace, sino también lo que calla. Y Thomas Shelby es probablemente su creación más compleja de todas. Y en este sentido, la película respira Knight en todas las escenas, incluso cuando el director toma decisiones visuales propias. Es ese equilibrio entre dirección y autoría lo que hace que El hombre inmortal se sienta realmente coherente con la saga, sin llegar a ser un episodio largo de la saga. Ahora bien, hablar de Peaky Blinders sin hablar de Cillian Murphy es imposible. Murphy no solo interpretó a Thomas Shelby, sino que lo convirtió en un icono cultural. Su trabajo en la serie redefinió lo que puede ser un protagonista televisivo: frío pero vulnerable, violento pero reflexivo, elegante pero profundamente roto, y sobre todo un líder que inspira miedo y compasión a partes iguales. En este caso, Murphy siempre me recuerda a ese tipo de actores como Daniel Day-Lewis o incluso Al Pacino en sus mejores papeles, es decir, sobre todo con la capacidad de transmitir una tormenta interna sin mover ni un solo músculo. En la película su interpretación es más contenida, más madura y sobre todo más cansada. Es un Thomas Shelby que no necesita demostrar nada, pero que tampoco puede escapar de lo que es. Y lo mejor de todo esto es que convierta cada plano en un pequeño duelo emocional constante. Peaky Blinders nació como una serie de gángsteres, pero terminó convertida en una tragedia shakespeariana con tintes políticos, familiares y casi míticos. Como hemos dicho, Thomas Shelby es un líder carismático, un estratega brillante, un hombre marcado por la guerra y sobre todo un personaje que vive atrapado entre el poder y la autodestrucción. A lo largo de 6 temporadas lo vimos ascender, caer, reconstruirse, perderlo todo y volver a empezar. Un personaje que me recuerda a Michael Corleone por momentos, ya que intenta escapar del propio destino que él se ha construido y que siempre termina volviendo al mismo sitio. La serie terminó con un final que dejaba la puerta abierta a futuras historias, pero también con un Thomas Shelby que parecía haber terminado un arco vital. Por eso, cuando se anunció la película, la gran pregunta era ¿qué más se podía contar de Thomas Shelby sin traicionar lo que ya se había contado? El hombre inmortal no es un reinicio ni una secuela directa, es más bien una extensión temática, un epílogo que se atreve a explorar una faceta del personaje que la serie solo insinuó: su relación con la muerte, con la culpa y con la idea de legado. La película mantiene la estética de la serie, pero con una escala más cinematográfica. Recupera personajes secundarios clave, aunque sin convertirlos en fanservice, y se sitúa temporalmente después del final de la 6ª temporada, pero sin depender de ella para entender la trama. Es decir, va a funcionar como un cierre para los fans, pero también como una puerta de entrada para nuevos espectadores para que se vean la serie. Y aquí vamos a
a entrar en más detalle después, cuando veamos lo mejor y lo peor, porque sí que es verdad que si bien hay cosas que son espectaculares, realmente hay cosas que me han defraudado bastante, que ya os digo, la comentaremos más adelante. Harper apuesta por un tono más introspectivo que la serie, menos gangster cool, más hombre roto intentando sobrevivir a sí mismo. La fotografía me recuerda por momentos a la de Blade Runner 2049, no por estética futurista, sino por la sensación de soledad inmensa en espacios gigantes, y también a El Renacido, en su uso del paisaje como reflejo emocional. Como siempre hay algunas escenas que me recuerdan a otras, por ejemplo en esta película he visto el duelo final de Sin Perdón, también esa tensión silenciosa que se veía en No es país para viejos, y hay un par de planos que me han parecido un guiño al Padrino 2, especialmente cuando Thomas hace reflexiones sobre su pasado. El guión se centra en un conflicto muy concreto, Thomas Shelby enfrentándose a la idea de que su tiempo se ha acabado. No es una película de acción, aunque tiene estallidos puntuales muy bien ejecutados. Es una película sobre identidad, sobre el legado y sobre la imposibilidad de escapar de uno mismo. En cuanto al guión, es una de las cosas que más me ha decepcionado. Pese a que compre la ubicación temporal donde se sitúa la película, creo que está bastante desaprovechado. Se centran en una única cosa muy concreta y no terminan de desarrollarla del todo. Los diálogos, por ejemplo, me parecían brillantes en la serie, y en esta película ninguno se me ha quedado grabado en la memoria, ya que no existen esos diálogos que dejen huella ni que te vas a quedar con ellos. En cuanto al ritmo, es pausado, contemplativo, casi meditativo. No es la adrenalina de la serie, es más bien un viaje interior. Si esperas una sucesión de golpes, de traiciones y giros constantes, lo más probablemente es que acabes sorprendido para mal. Pero realmente si lo que te interesa es el personaje de Thomas, el ritmo no te va a suponer ningún problema. Tampoco es que sea una maravilla. Hablando otra vez de Cillian Murphy, está en modo Oscar Clip. No sobreactúa, no se recrea, ni busca el aplauso fácil. Es un Thomas Shelby más cansado, más humano y más vulnerable. Hay un plano fijo de casi un minuto, donde solo vemos su rostro procesando una noticia devastadora. Este plano vale media película. Ahora sí, vamos a ver qué es lo mejor, qué es lo peor, y nos vamos a meter dentro de cada cosa. Empezamos, como siempre, con lo mejor. Lo mejor es Cillian Murphy, absolutamente magnético, que está otra vez increíble, recuperando uno de sus personajes más míticos. Por otra parte, la dirección de Harper me parece elegante y emocional. Realmente busca perfeccionar cada plano. En cuanto a la fotografía, que es uno de los miedos que yo tenía, convierte cada escena en un cuadro, manteniendo así la estética de la serie. Por otro lado, el tono introspectivo aporta una profundidad al personaje que me ha gustado mucho verla. Y por último, y casi lo mejor, es la música, que mezcla lo industrial con lo melancólico sin caer en clichés. Como ya os digo, lo mejor es la estética, la dirección y la puesta en escena, y sobre todo Cillian Murphy. Literalmente parece que a Cillian Murphy no han pasado los años por él y un mes atrás estaba grabando la sexta temporada, porque se mantiene 100% fiel al personaje. Pero ahora vamos a lo mullar, que es lo peor de esta película, y lo que a mí personalmente más me ha decepcionado. En primer lugar, el ritmo, ya que adapta mucho el ritmo de la serie, pero que no funciona en un formato cinematográfico. También algunos personajes secundarios quedan poco desarrollados, y el final, aunque potente, pueden dividir a los fans más puristas, y sobre todo, y lo peor, es que no aporta grandes revelaciones al lore de la serie. Y esto para mí es lo que más me ha decepcionado. Han vuelto actores de la serie, que no todos, y hay algunas ausencias, como Paul Anderson, que me ha parecido fundamental su ausencia, pero por ejemplo el personaje de Finn, uno de los hermanos Shelby, se ha omitido por completo, y eso es lo que más me pesa, la ausencia de muchos personajes y cosas que vimos en la serie que se podían haber resuelto en esta y no se han aprovechado en absoluto. Por ejemplo, al final de la sexta temporada, Thomas Shelby, cuando se despide de toda su familia, le dice unas palabras al oído a su hijo, uno de los protagonistas de la película, que en la serie no te dicen qué dice y en la película tampoco te lo han resuelto, que podrían haber jugado mucho con ello, y para mí es una oportunidad desperdiciada. Y así es como veo en general esta película, es decir, una oportunidad desaprovechada, envuelta en un universo reconocible y bastante creíble. Como conclusión, Peaky Blinders, el hombre inmortal, no es una película para todos. No es un blockbuster ni un fanservice, tampoco es una continuación directa de la serie. Es un epílogo emocional, una reflexión sobre el peso del pasado y sobre cómo un hombre que ha sobrevivido a todo debe enfrentarse por fin a sí mismo. Te diría que es una película más para los fans de Thomas Shelby, que quieren un cierre más íntimo para el personaje, para los amantes del cine de personajes, no tanto de bloques, también para espectadores que disfruten de la fotografía cuidada y del cine pausado, y sobre todo para cualquiera que quiera ver a Cillian Murphy en uno de sus mejores trabajos. Si por otro lado buscas acción, adrenalina y la épica criminal de la serie, seguramente te deje bastante frío la película. Pero si te interesa el alma del personaje, esta película la verdad es que es un regalo. Así que nada, hasta aquí la review de la película de Peaky Blinders. De momento, en mi opinión, esta moda que está surgiendo de terminar series con películas, en esta ocasión, pese a no ser una mala película, no me ha funcionado. Pero bueno, déjame saber tu opinión abajo en los comentarios, que yo te leo. A ver si piensas lo mismo que yo o pensamos un poco diferente. Hasta aquí, yo soy Pablo Torresano y esto ha sido el Fotograma Clave. Chao, chao.